Lumos. Intentemos entender la fascinación de Hagrid por estas criaturas, sí, los dragones, en este capítulo que lleva por nombre El Colacuerno Húngaro. Brujas, magos y mogos, bienvenidos a mi canal, espero estén muy bien, y si esta es la primera vez que visitas en el canal, te cuento que en estos videos hago el resumen de un capítulo, lo analizo, lo comparo con la película y te contaré datos curiosos sobre este en particular, y en este caso, específicamente hablaremos de todo el lore que creó Rowling sobre estas impresionantes criaturas para su universo. Y ahora sí veamos el primer párrafo de este capítulo. La perspectiva de hablar cara a cara con Sirius fue lo único que ayudó a Harry a pasar las siguientes 2 semanas. Se le había pasado ya un poco el horror de verse a sí mismo convertido en campeón del colegio y en su lugar empezaba a ocuparlo el miedo a las pruebas a las que tendría que enfrentarse. Le resultaba muy difícil pensar en el futuro porque sentía que toda su vida lo había conducido a la primera prueba y que terminaría con ella. Yo soy Adolfo Mora y te presentaré a los personajes que hacen su reaparición en este capítulo y ellos serán Hagrid, Moody, Rosmerta, la dueña de las 3 escobas por si no la recuerdas del libro 3, Viktor Krum, Reed Skeeter, Charlie Weasley vuelve a aparecer y eso me pone muy feliz, Colin Creevey y Cho Chang. Y ahora sí conozcamos los hechos. El artículo de Reed Skeeter había sido publicado y en él se dedicaron varias páginas a Harry. Apenas si se mencionó a Fleur y Victor, cuyos nombres además fueron mal escritos, y de Cedric no había nada. En él, Rita había convertido el silencio de Harry en toda una tragedia, pero había cierta esperanza al final, pues decía que había encontrado el amor en una tal Hermione Granger, o eso decía el entrevistado Colin Creevey. Hermione ignoraba olímpicamente toda burla, cosa que Harry no podía y se la pasaba enojado cada que le hablaban. Hasta en una ocasión le gritó a Cho, quien solo le había hablado para decirle que se le había caído su pluma. Hermione intentaba persuadir a Ron y Harry de reconciliarse, y por su parte Harry encontraba poco divertido estar a solas con ella, porque significaban muchas horas en la biblioteca, donde también siempre estaba Krum y sus fanáticas le impedían estudiar, cosa que a ella le enfadaba, pues ni lo consideraba guapo ni el gran jugador. En sus palabras, solo sabía ser el amargo de Rosie. Y Harry se puso muy triste en pensar cómo se burlaría Ron si llegaba a escuchar el error sobre el amargo de Wronski. Harto del bullying y de que su relación con Ron no mejoraba, para la siguiente visita a Hogsmeade le dijo a Hermione que iría con ella, pero sin encontrarse con Ron y bajo la capa de invisibilidad para que nadie lo molestara. Ella no estaba muy de acuerdo en esto último, pero terminó accediendo. Así pues, tras un breve paseo, terminaron en las 3 escobas donde vieron salir a Rita y él se sintió muy aliviado de su decisión de llevar la capa. Se tomaron una cerveza de mantequilla y Hermione, para no parecer una idiota hablando sola, se había llevado su cajita de la PDDO y se preguntaba si debía empezar a persuadir a gente del pueblo. Harry vio a Hagrid hablando con Moody y este bebía de su propia botella, cosa que no veía con buenos ojos Rosmerta. Ellos ya se retiraban. Harry lo saludó con la mano, pero en eso recordó que estaba bajo la capa, y aún así Moody se detuvo e hizo regresar a Hagrid. Ambos saludaron a la joven bruja e hicieron como que leían el libro de Hermione. El ojo de Moody veía a través de la capa de invisibilidad y Hagrid le susurró a Harry una pequeña petición, que se encontrara con él en la noche en su cabaña. Aunque tenía la cita con Sirius en la sala común, también lo invadía la curiosidad, así que le encargó a su amiga que se asegurara de que la sala común estuviera vacía a la 1 de la madrugada. De nuevo bajo la capa, Harry se encontró con Hagrid, quien otra vez había hecho el intento fallido por arreglarse. Primero lo llevó al carruaje de Beauxbatons donde lo esperaba Oilimp y esto solo despertó más dudas en Harry. Y luego lo siguió a orillas del bosque prohibido donde unos 30 magos lidiaban con 4 impresionantes dragones. Charlie Weasley se encontraba entre ellos y se acercó a Hagrid para saludarlo. Primero le dijo que eran dragonas en estado de crianza y que no estaban muy felices de haber despertado en otro sitio, mientras 8 magos lanzaban al mismo tiempo encantamientos aturdidores para desmayar al dragón que estaba más cerca de ellos. También le contó que no había hablado con su madre para contarle de los dragones. Ella ya estaba suficientemente preocupada por la participación de Harry en el torneo y su preocupación aumentó en cuanto leyó el artículo de Rita donde él lloraba aún por sus padres.
A su vez explicó cuáles eran las 4 razas de dragón y le advirtió a Hagrid que ni pensara en robarse algún huevo, los tenía contados. Esto al ver la cara de ilusión del guardabosques. Harry ya había escuchado suficiente, ahora sabía de qué se trataba la primera prueba, así que salió corriendo hacia el castillo pues tenía el tiempo contado y accidentalmente chocó contra Karkaroff, pero este no lo descubrió. Llegó a la sala como un jadeando, dijo la contraseña y la dormilada señora gorda lo dejó entrar. Notó que en una mesa estaban las insignias de Apoya a Cedric Diggory, que los hermanos Creevy habían intentado arreglar, pero a su salida estaban atascadas en Potter apesta, y habían logrado un gran avance, pues ahora decía Potter apesta de verdad. Ahí estaba Sirius, con la cabeza entre las llamas de la chimenea. Se sentía aliviado y por fin se pudo desahogar de todo lo que le pesaba. Su padrino lo escuchó tranquilamente y luego empezó a hablar. Le advirtió sobre Karkaroff, que había sido un mortífago, se habían encontrado en Azkaban y sabía que Ojo Loco era el responsable de capturarlo, pero Igor hizo un trato con el ministerio delatando gente a cambio de su salida, así que tampoco era muy apreciado por los seguidores de Voldemort, por lo que le parecía poco probable que estuviera en contacto con alguien, y por ende fuese responsable de poner su nombre en el cáliz. Aún así, Harry tenía que ser precavido. Estaba también la desaparición de Bertha Jorkins. Habían coincidido en Hogwarts. Era ruidosa y con poco talento. Sospechaba que podía ser una presa fácil. Su último rastro la dejaba en Albania y los últimos reportes indicaban que Voldemort había estado oculto ahí. Así que pudo haber revelado por la fuerza o no información del torneo de los Tres Magos. Lo otro que preocupaba a Sirius era el ataque que Ojo Loco había sufrido previo a entrar a Hogwarts. Aunque medio mundo decía que ya no estaba en sus cabales, lo consideraba el mejor Auror y seguro Dumbledore también o no lo habría sacado de su retiro, pero era sospechoso. Aunque Rita lo disfrazara de su habitual locura, no cuadraba que alguien quisiera impedir su vuelta a Hogwarts. Por suerte había sido suficientemente hábil y estaba bien. Por último estaba el tema de los dragones. Estaba a punto de decirle qué hechizo utilizar, uno muy sencillo para lograr burlarlo, pero en eso se escuchó que alguien bajaba por las escaleras, así que corrió a su padrino, cubrió con su cuerpo la chimenea y oyó que desaparecía tras él. Y en eso vio a Ron. La cólera lo invadió. Aunque Ron no lo sabía, había interrumpido algo importantísimo. Así que inició una discusión. Ron no había visto a Harry en la cama. Solo había salido a buscarlo y escuchó que hablaba. Pero ahora solo se quería marchar. Ay, siento que yo también tengo que respirar porque Harry se la pasó corriendo en todo el castillo de Hogwarts en este capítulo. Pero mejor vamos a analizarlo. Las cosas van de mal en peor con esto. El artículo de Rita no ha hecho más que empeorar las cosas para Harry. Todo el colegio lo ha leído y que no apareciera nada sobre Cedric seguro encolerizó a varios que de por sí ya lo consideraban un tramposo. Entre ellos seguro estaban los directores de las escuelas visitantes que corroboraban que Harry tenía favoritismo y ya no solo por Albus. También seguramente Amos Diggory estaba furioso de que no apareciera su hijo. Recordemos que estos ya habían hablado sobre las contiendas que habían tenido el año anterior. Y también vimos que Molly se creyó todo el artículo y Ron parecía también hacerlo. Y ya que estamos con Ron, tal vez Harry lo deteste en este momento, pero con este final de la escena podemos deducir que el pelirrojo, a pesar de todos los problemáticos, se sigue preocupando por su amigo. Salió a buscarlo en cuanto no lo vio en su cama y de no haberlo visto en la sala común seguramente hasta habría salido a buscarlo. Ahora, que si hubiesen hecho las paces desde antes como Hermione insistía, Harry se habría enterado de cómo burlar al dragón. Por eso, hablando se entiende la gente. Claro que las soluciones sensatas a los problemas no arrojan buen chismecito, así que esto tenía que suceder así. Y hablando del chismecito, las cosas que hace uno por amor. Hagrid pudo haber roto todas las reglas con Harry. Se entiende, es su amigo y lo quiere apoyar ante la obvia desventaja. Pero ya mostrarle a Madame Maxime los dragones, esto es más de lo que se puede esperar. Es obvio que ella le va a decir a Fleur, pero él solo quería impresionarla. Me pregunto si la cita fluyó bien o Hagrid se enfrascó en admirar a los dragones y apenas si le puso atención. Y que también está la posibilidad de que ella sospechara algo y solo fingiera cierto interés con Hagrid a fin de que le mostrara, porque evidentemente Karkaroff también tenía sus sospechas y por eso fue de chismoso. Aparentemente este capítulo nos va a dejar con más cosas a la imaginación que respuestas.
Y así pasemos al libro contra película. Me han preguntado muchas veces, ¿y Ron por qué se enoja? Ron no debería estar apoyando a su amigo, no que lo quería mucho. Las películas anteriores no han dado el suficiente contexto sobre él, su constante sentirse inferior, su tristeza por ser pobre, el sentirse opacado por su mejor amigo. Ante ello parecería lógico por qué Hermione se queda, sabe que Harry puede lidiar con ello, pero Ron no. Y es curioso que hayan decidido que Hermione no apele a favor de Ron con Harry, y esto habría sido muy interesante porque justo se habría dado todo este contexto necesario para entender las decisiones. Hay otras cosas que también se resuelven de manera interesante. Harry pasa su enemistad con Ron al lado de Neville, mientras Ron se junta con Hermione y Ginny, y no con Fred, George y Lee como dice el libro. Y por cierto, de Lee Jordan nunca volvemos a ver nada de él en las películas. Lo que de cierta manera se conserva es que Hagrid le manda el mensaje a Harry de encontrarse con él, pero hacen todo un enigma y trabalenguas, muy gracioso eso sí. Que Seamus le dijo que Dean le dijo a Parvati que Hagrid te busca. Donde Hermione termina envuelta. Esto a ser omitida la escena de Hogsmeade y que Hagrid se lo diga él mismo. Queda muy explícito por Hermione que no tiene interés alguno en Krum y le molesta que esté en la biblioteca, seguido por su séquito de fans. Y en la película sí vemos que Krum es asediado por un gran número de chicas, pero Hermione se muestra un tantito interesada y hasta como que se obliga a no mirarlo cuando se da cuenta que está sintiendo cosas de chava. Pero en favor de la adaptación cinematográfica me encanta cuando aparecen ciertos detalles mínimos que se trasladan a la pantalla. Y hablo particularmente del atuendo que usa Hagrid para su cita con Olayne. Está ahí hasta la floresota esta que trae cargando en su traje. Me encanta. En la contraparte hay dos cosas que me entristecen. La primera es la ausencia de Charlie. Era el momento perfecto. En el primer libro nos habían dicho que él estudia dragones. Así que entiendo que no apareciera en los mundiales de Quidditch, pero aquí tenía que... Se desaprovechó por completo el momento. La otra, que entiendo que fuera por cuestión de presupuesto, era el mostrarnos a los otros dragones. Habría sido un gran acierto y le habría dado mucho dramatismo a lo que le vendría a Harry para la primera prueba. Eso sí, voy a decir que me gusta que no aparezca Karkaroff porque le da cierto poder a Víctor de que él sí se la supo ingeniar y pudo lograrlo él solito. Ahora la escena donde se encuentra con Sirius en la chimenea. Para empezar, se hace una muy buena referencia a lo que dice el libro sobre la cobertura en el profeta de Harry, pues el muchacho se encuentra con el periódico en lo que espera y escuchamos a Rita narrar su historia toda inventada. He de decir que la respuesta artística a la cabeza de Sirius en el fuego no me gusta para nada, pero bueno, es lo que hay. Esperemos que esta nueva serie, esta nueva adaptación, lo haga mucho mejor. Su padrino se limita a hablar de Karkaroff porque tanto el ataque Ojo Loco previo a su llegada y la historia de Bertha Jorkins fueron totalmente desechadas, así que se limita a aconsejar a Harry sobre Karkaroff, pero no menciona nada de que podría ayudarle con los dragones, así que la tensión, a mi gusto, es mucho menor en la película que en el libro. Incluso la pelea entre Ron y Harry se siente muy sin chiste al compararla con la ira que siente Harry en la novela. Como ya he dicho, en todo sentido, las películas están bajadas de tono en muchos aspectos. Y tras mi coraje, mejor pasemos a la última sección de los datos curiosos y para eso nos vamos a tener que apoyar en este librito. El colacuerno húngaro es considerado el más peligroso de todos los dragones. Tiene escamas negras y su cuerpo recuerda al de un lagarto. Tiene ojos amarillos, cuernos broncíneos y pinchos de un color similar que surgen de su larga cola. El colacuerno posee una de las llamas de mayor alcance, más de 15 metros. Sus huevos son de color cemento y de una cáscara particularmente dura. Las crías se abren camino utilizando sus colas, ya que tienen los pinchos bien desarrollados al nacer. Se suelen alimentar de cabras, ovejas y, siempre que es posible, de humanos. En 2022 Lego presentó su escultura del colacuerno húngaro y esta te la presentaré en un próximo unboxing, así que no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas cuando llegue este video. El galés verde armoniza con la hierba exuberante de su tierra natal, aunque anida en las montañas más altas donde se han establecido reservas para su preservación. Esta raza está entre las menos problemáticas. Prefiere cazar ovejas y evita tenazmente a las personas, a menos que éstas le provoquen. El galés verde tiene un rugido fácilmente reconocible y sorprendentemente melodioso. Lanza fuego con chorros finos y sus huevos son de color marrón terroso moteados de verde.
El osicorto sueco es un atractivo dragón azul plateado cuya piel está muy demandada en la manufactura de guantes y escudos protectores. La llama que lanza es azul brillante y puede reducir huesos y madera a cenizas en cuestión de segundos. El osicorto tiene menos muertes de personas en su haber que la mayoría de los dragones, aunque como prefiere vivir en zonas montañosas salvajes y deshabitadas, el dato no habla tan a su favor como parece. En otras palabras, si le juegas al alpinista te chinga y ni quien se entere. El bola de fuego chino, a veces llamado dragón león, el único dragón oriental que existe y tiene un aspecto especialmente llamativo, de escamas suaves y escarlatas, tiene una hilera de astas doradas alrededor de la cara, un hocico chato y ojos sumamente protuberantes. El bola de fuego se ganó este nombre por la llama que en forma de hongo lanza, que sale de sus narinas cuando está enfadado. Pesa entre 2 y 4 toneladas y la hembra es más grande que el macho. Los huevos son de un carmesí brillante moteado de amarillo dorado y las cáscaras muy estimadas en la hechicería china. Aunque puede comer casi todos los mamíferos que se conocen, prefiere cerdos y seres humanos. Aunque solo el colacuerno húngaro y muy brevemente el galés verde llegaron a la pantalla grande, el resto de representaciones son apreciables en videojuegos como Hogwarts Mystery y el extinto Wizards Unite, donde incluso los huevos tal cual los describe Rowling aparecen. Jim Kay hizo lo propio, como vimos en el libro de La Piedra Filosofal, de los cuales se basaron los juegos antes mencionados, pero en esta ocasión el artista añade una litografía del bola de fuego chino que prefiero, ya que representa al tradicional dragón de la mitología china y no la versión europea y reinterpretada para que encaje con el resto. Tú muy bien, Jim Kay. También vemos la imagen del galés verde de lo que pareciera ser algún tapiz o un importante libro, y de lo que sin duda proviene de un texto científico de los magizólogos es la imagen del osicorto sueco, donde nos habla de la naturaleza de sus escamas, la forma de sus garras y hasta sus medidas. El departamento de efectos especiales trabajó durante semanas intentando diferentes fórmulas para concebir el efecto de Sirius apareciendo entre las llamas de la chimenea, ya que por la descripción de Rowling es lo suficientemente ambigua para dejar volar la imaginación y las posibilidades eran demasiadas. Una vez tomada la decisión, hicieron varios estudios para analizar cómo se vería lo que tenían en mente. Por ejemplo, en un fragmento de madera que hicieron arder, se dieron cuenta de cómo reaccionaría el rostro y qué partes se encienden más. Por su parte, Gary Oldman fue grabado con captura de movimiento para esta escena. Hizo sus secuencias con todo negro excepto su rostro, que fue recubierto con puntitos que mapearían digitalmente su cara, interpretación y los detalles de sus expresiones. Fusionados estos elementos, tuvimos lo que vemos en pantalla. En el detrás de cámaras también podemos apreciar que Gary Oldman se encontraba presente durante el momento de filmación de esta secuencia. Él estaba leyendo sus líneas detrás de la cámara para que la interacción con Daniel Radcliffe fuera todavía más fluida, más natural y la conversación no fuera cortada por los elementos digitales. Para no hacer más largo este capítulo, todo el lore de los dragones que influyó en Rowling lo dejaré para el siguiente capítulo, así que de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, dejes tu like mágico en este video si te han encantado estos datos curiosos y nosotros pasemos a ver cómo termina este capítulo. ¿Con quién hablabas? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué haces tú aquí a estas horas? Me preguntaba dónde estarías. Bueno, me devuelvo a la cama. Se te ocurrió que podías bajar a husmear un poco, ¿no? Lo siento mucho, dijo Ron enrojecido de ira. Debería haber pensado que no querías que te molestaran. Te dejaré en paz para que sigas ensayando tu próxima entrevista. Harry cogió de la mesa una de las insignias de Potter apesta de verdad y se la tiró con todas sus fuerzas. Le pegó a Ron en la frente y rebotó. Ahí tienes, para que te la pongas el martes. Ahora a lo mejor hasta te queda una cicatriz si tienes suerte. Es lo que te da tanta envidia, ¿no? A zancadas cruzó la sala hacia la escalera. Esperaba que Ron la detuviera e incluso le habría gustado que le diera un puñetazo, pero Ron simplemente se quedó allí en su pijama demasiado pequeño, y Harry, después de subir como una exhalación, se echó en la cama y permaneció bastante tiempo despierto y furioso con él, pero no lo oyó volver a subir. ¿Ven cómo es más dramático el libro que la película? Nox.